Buenos días, Señor. Tu palabra siempre, si la comprendemos, si entendemos el fin de ella, debe despertar en nosotros esperanza. Esperanza en entender lo que todavía nos falta, en encontrar paz en esas zonas, en esas áreas de nuestro ser, en esas preocupaciones, ya sea financiera, familiar, laboral, de nuestra salud. En esa área donde todavía no tenemos respuesta, no tenemos certeza, no tenemos paz, tu palabra nos provee eso. Donde también si nos falta sabiduría la recibimos por medio de tu palabra perfecta. Señor, vivimos en tiempos donde si no es por tu palabra decaemos, Señor. Incluso nos hemos despertado con noticias. Hoy, por ejemplo, que teníamos la esperanza en la libertad en Venezuela y que iba a haber un paso en firme, pareciera que no. Pero ahí tengo esperanza, Señor, porque ciertamente al hombre se le puede hacer fraude y salir temporalmente victorioso, hasta permanentemente victorioso, pero a ti nadie te hace fraude, Señor. A ti nadie te engaña sin que tú hagas justicia, porque tú puedes permitir, pero no por eso vas a admitir y vas a dejar que la injusticia permanezca. Claro que es en tu tiempo y no en el nuestro. Perdona, porque a veces queremos que tu justicia sea inmediata, cuando tu justicia más bien es precisa, en el momento justo. En el momento justo harás eso justicia, porque al hombre se le puede hacer fraude, más a ti, Señor, jamás se te puede vencer por medio de la mentira, y por eso te entregamos incluso la causa en la que todos teníamos esperanza de ver ya la luz para un pueblo, hermano, Señor, un pueblo al que hemos visto aquí, Señor, sufrir, porque hemos visto a muchos venezolanos aquí sufrir en nuestro país. Los vemos aquí viviendo situaciones lamentables. Tenemos esperanza de que esto ya fuera página pasada, pero tú pasarás la página. El hombre no puede contener y decir esta página no se va a pasar sin contar con tu voluntad. Al contrario, tú dirás, pues sí, tú eres el Señor de los puntos finales. Muchas veces nos desconcertamos porque eres el Señor de los puntos suspensivos. Deja las cosas en suspenso, pero tú harás. Es más, eres el Señor de los dos puntos. A partir de esto, tú harás. Señor, te entregamos esta causa que yo sé que con justicia, con sensibilidad nos duele. Aquellos que queremos la libertad, queremos el bienestar de otros, que no nos conformamos en decir, bueno, pero mi país no está mal. Mientras mi país esté bien, o mientras mi vianda esté bien, mientras mi nevera esté bien, mientras tenga algo de dinerito a bolsillo, yo estoy bien. Porque, Señor, eso no es de ti, Señor. Tú nos llamas a tener compasión de todos, del extranjero, por supuesto. Y gracias por esos extranjeros que has puesto aquí para sensibilizarnos, para recordarnos que ellos tienen necesidad de justicia, Señor, justicia y paz. Por eso hoy, Señor, te bendecimos por escucharnos y porque sabemos que tú harás. Al único que no se le puede hacer fraude es a ti, porque tú harás justicia, porque tú eres justo, eres poderoso y sabes cómo vencer a los más grandes grupos de maldad que se puedan organizar. Porque la maldad de todos los hombres es nada con respecto a tu justicia, tu amor, tu bondad. Señor, bendecimos este tiempo y lo que harás en nosotros, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días a todos y hoy quiero que iniciando este tiempo nos animemos a creerle al Señor, siempre creerle al Señor. Y con esta palabra que también nos llama a guardar. Mire, quiero que tengamos algo bien claro. A veces el problema con respecto a los planes de Dios es cómo los queremos interpretar. Y aquí este título nos va a meter en esa situación. El título es El peligro de desvirtuar los planes de Dios. Repito, el peligro de desvirtuar los planes de Dios. ¿Y qué es desvirtuar? O sea, un plan tiene un objetivo. Y yo digo, no es para esto, es para lo otro. Los planes de Dios, yo les puedo cambiar el propósito. Si saben cuándo yo les cambio el propósito, cuando no me gusta, cuando me quejo. Y mientras que lo invito a que busquemos número 14, vamos a basarnos prácticamente todo, aunque vamos a hacer referencia y memoria de otros pasajes de la Biblia, sin duda alguna, dejemos que esto espontáneamente ocurra. Vamos a basarnos mucho en Números capítulo 14. Y mientras buscamos Números capítulo 14, quiero contarles una anécdota de alguien que después se hizo un brillante pastor. Le cuento el final, fue un brillante pastor,
un brillante pastor que ganó muchas naciones. Ganó naciones para Cristo, así, completamente. Naciones y fundó muchas iglesias. Pero él en sus inicios venía del mundo, él estaba en la universidad, era muy fiestero, andaba con muchas mujeres y todas estas cosas, cuando Cristo lo toma. Y dando pasos de fe, en un momento dado se desesperó, porque su queja era que ya no podía gozar de los pecados, pero ya no podía gozar, pero no estaba disfrutando de la santidad de Dios. O sea, estaba en una zona gris que no le producía alegría. De hecho, examinemos nuestra vida antes de terminar con esta historia. Si no nos hemos desapegado del amor al pecado y no nos deleitamos del Señor, vamos a vivir una vida cristiana horripilante, espantosa, pavorosa, desgastante, frustrante. Por eso es que tenemos que dejar de amar al mundo y amar al Señor y deleitarnos en el Señor para que nuestra vida sea hermosa, maravillosa, esplendorosa, regocijante. Pues este pastor que les cuento aquí, en sus inicios, no estaba disfrutando el pecado porque sabía que estaba mal, pero tampoco estaba disfrutando de la santidad porque no la abrazaba. Y llegó a renegar. Y prácticamente entre sus palabras el contenido era: para esto me sacaste del mundo, para aburrirme, para frustrarme, para amargarme. Y resulta que Dios no nos saca a nosotros para amargarnos, no nos saca a nosotros para volvernos esclavos del aburrimiento, más bien para librarnos de la esclavitud del pecado y estar con el Señor siempre gozosos. Este pastor después entendió, se arrepintió e hizo las cosas bien. De hecho, tuvo que pedirle con lágrimas perdón al Señor porque estaba muy errado. Pero volviendo al punto, qué interesante cómo el Señor nos da un plan y en nuestra frustración y por causa de nuestro amor a los pecados, terminamos diciendo: no, para esto me sacaste de aquí. En Números 14, 3 al 4, vemos que esto ha sido por generaciones. Esto fue en el siglo XX, fue en el siglo XX que ocurrió lo de este pastor. Pero en todos los siglos ha pasado, en el siglo XXI sigue pasando. Muy lejos, y cuidado que está pasando en nuestra casa. Que hay personas que dicen: para esto, mamá, me metiste en la vida cristiana. Para esto, mi amor, ahora tenemos que ir a la iglesia. Para estar peor que antes. Porque ahora en esta casa todo es Dios, todo es Dios, todo es Dios, qué pereza. Eso es desvirtuar los planes de Dios. Pero ¿qué es lo que nos lleva a desvirtuar los planes de Dios? Nuestro pecado. ¿Qué es lo que nos lleva a ponerle palabras a Dios que Él no ha dicho? Nuestro pecado. Dice en Números 14, el 3 al 4. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro: designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. El plan de Dios fue: los voy a librar con brazo fuerte, con mano fuerte, con prodigios, con espantos para el pueblo malvado, para el faraón, para un faraón satánico, o sea, un faraón que le servía al mal con un deleite impresionante. Pues el plan de Dios fue: te voy a librar de Egipto. Y ellos que decían: vamos para atrás. Y ahí vemos una persona que dice: ¿sabes qué? Yo prefiero volver al trago, prefiero volver a las apuestas, pero prefiero volver, en vez del trabajo honesto, a vivir de los juegos de azar. Prefiero vivir del bochinchito, de las relaciones ilícitas y demás. Ese no es el plan de Dios. Pero ¿qué nosotros hacemos para a veces justificarnos, cambiar el por qué Dios nos sacó? Aquí ellos dijeron: ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? No, ellos no nos sacó el Señor para caer a espada y para que sus mujeres y sus niños sean por presa. Jamás fue el plan de Dios. Y luego ellos llegan hasta decir que bueno, que para ser vencidos por el amorreo. Ellos no fueron puestos ahí para ser vencidos por el amorreo, ni por moabita, ni por cananeos. No, era para vencer, para purificar la tierra de pueblos malvados, de pueblos que sacrificaban a sus hijos, que lo echaban en el vientre ardiente de Molor. Para eso estaban ellos, para limpiar la tierra como sal de la tierra. Pero ellos en su pecado dicen: no, Dios nos sacó de aquí para que nos mate, para pasar problemas, para que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, o en nuestro caso actual,
para tener una vida aburrida, para ya no poder hacer fiestas, para no poder tener mis amistades, para no poder tener mis relaciones sentimentales donde la intimidad sin casarse está a la mano. Miren, y de repente, cuidado, o lo hemos dicho nosotros, como lo dijo este pastor que al principio les hablaba, o lo ha dicho alguien cercano a mí. Ahora, eso que nos produce a nosotros, tristeza, y a veces hasta molestia, frustración. En ese sentido, consejo, no desfallezcamos si los nuestros dicen cosas así. Para esto ahora estamos en la iglesia, para que me hagan bullying en la escuela, para hacer el mojigato, para que me pongan apodos, para que no pueda ir a una fiesta, para que no pueda estar en los carnavales, para que no pueda embriagarme, para que no pueda ver cualquier cosa atroz en el internet. Nos lo van a decir, pero no desfallezcamos. Es más, que nos produce ansiedad, sí, porque cuando desfallecemos, el desfallecer es estar cansados. No podemos evitar que haya cosas que sean carga. Y no podemos evitar que esas cargas nos produzcan ansiedad. Recordemos que el Señor dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Recuerden que aunque estemos en número 14, vamos a recordar palabra del Señor desde el Antiguo y Nuevo Testamento. Y que como dijo también, eso lo dijo Pedro, pero también lo dijo Pablo a los filipenses, que por nada estemos afanosos, sino que ponamos todas nuestras situaciones en oración, ruego y acción de gracia, todas nuestras cargas. Bien, y el Señor Jesús lo dijo y está registrado en el Evangelio, que no carguemos lo que no podemos cargar. La frustración de lo que nos está pasando, echémosle sobre Él, entreguémosle nuestras cargas y Él nos dará descanso. Nos dará descanso por medio de su respuesta. Por ejemplo, esta mañana cuando confirmé lo del fraude en Venezuela, eso me produjo ansiedad, me produjo malestar, pero me produce paz el saber que al Señor no se le hace fraude. Y recuerden que Él va a hacer, esto no va a pasar impune. No necesariamente tiene que ser al final del tema y que nos enteremos. Si es así, gloria a Dios. Pero en el momento, Él responderá. Y eso a mí me libró. Claro, lo que me dio más bien fue escalofrío por quienes están haciendo estas cosas, porque sobre ellos va a llegar algo muy severo si no se arrepiente. Y la pausa del Señor es para ver cuántos de ellos se arrepienten y se salvan. Para eso es que el Señor está esperando, para que de ahí salga gente que hasta incluso se vuelva remanente del Señor, arrepentido después de lo que están haciendo, de estar jugando con la vida de tantas personas. Bien, en Números 14:5 dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Recuerden que le había dicho, nos frustramos porque la gente nos dice, seres queridos, esto pasa en matrimonios. Ahora después de la iglesia, ahora ya no puedo ir con mis amigos. Ahora ya no puedo hacer las cosas que hacía contigo, porque ya tú no las quieres hacer. Y eso nos hace cargar. Bueno, a Moisés y Aarón esto le producían dolor. Estas cosas, estas quejas. Porque yo veía que los suyos, su propio pueblo, estaban pero tan equivocados que llegan al grado de la frustración. Yo veo que cuando la gente está tan equivocada, a mí me duele, me frustra, me agota. Pero ¿qué hicieron Moisés y Aarón? Se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Es más, si nos ven orando, perfecto. No lo usemos para echar en cara, pero que sepan que tenemos una vida de fe. Que no nos postramos ante sus palabras insensatas, sino ante nuestro Dios que no tiene palabras insensatas y nos fortalece. Ahora, ciertamente, ¿qué debemos hacer nosotros ante las palabras necias? Desestimarlas. Los fieles a Dios deben desestimar las palabras necias y recordarle los planes de Dios. No es que ya cancelado no voy a decir nada, no, voy a seguir recordándote cuáles son los planes de Dios. Seguimos en Números 14 y vamos a leer desde el versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación. Repito, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Aquí hago un alto. No es tierra para que caigan a espada. No es para que tomen a sus hijos y a sus esposas. No es para que los opriman. Es una tierra buena. Haciendo la actualización de esto,
esta vida cristiana no es para que los amigos lo rechacen. Lo rechazarán, pero no es para eso que se hizo esta vida. De hecho, el rechazar no tiene una ventaja. Te rechazan lo que no te conviene. Bien, pero no fue específicamente para que te rechacen, para que te hagan bullying, para que ya no tengas likes, para que ya no puedas festejar. Es para que tengas una vida buena. Y eso se lo dejaron bien claro. No es para esto que ustedes hablaron. Es para que vivan una buena vida, una vida en una tierra en gran manera buena, en un propósito en gran manera bueno. Y sigue diciendo, versículo 8, vamos hasta el 9, de Números 14. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Me gusta y me reta a tener la misma actitud. Esto que veo aquí, la misma actitud de Josué, por ejemplo, que ya estaba mostrando diferencia. O sea, Moisés y Aarón tenían un liderazgo espiritual, pero aquí vemos a Josué que comienza a tener un liderazgo, comienza a repuntar ahí. O sea, ya tenía manifestaciones de repunte, pero aquí él comienza a ser diferente, un espíritu diferente. Y me desafía a mí como ser, ¿como qué? Como Josué, pues, como Moisés, como Aarón, como Josué. O sea, personas que no olvidan. Porque cuando la gente hace falsas acusaciones acerca del plan de Dios, no solo me duele, sino me deprime y a veces se me olvida. Y hasta peor aún, puede ser que yo quede dudando, ¿será que de verdad Dios quería a nosotros castigarnos y hacernos sufrir? No, el castigo no es el fin de Dios, es el método. Porque también hasta en nosotros queda esto como, pero si yo estoy con Dios, bueno, ¿por qué están pasando cosas malas? ¿Será que Dios no es bueno? Sí es bueno, pero vuelvo y repito, el propósito de Dios no es el castigo. De hecho, envió a su Hijo para que, creyendo en Él, no tengamos castigo eterno. ¿Qué más que eso? Pero sí es el método para nosotros empezar a revisar nuestra fe, por ejemplo. Creo que lo que está pasando en Venezuela va a ser bueno porque va a revisar la fe de muchos. Y les digo, va a haber un avivamiento. Creo que la sana palabra va a crecer en Venezuela a partir de esto, como un efecto colateral súper positivo, porque para ellos el efecto inmediato es salir de la tiranía, de la narcodictadura que están viviendo, por supuesto. Pero dentro de esto, además está como un efecto colateral que es superior al tener un mejor gobernante, es la salvación. Y va a haber avivamiento, va a crecer la palabra de Dios, porque muchos en medio de esa prueba están empezando a considerar cómo está su fe. Yo tengo mucha fe. En eso me da mucha esperanza. Ahora dice el versículo 8, si Jehová se agradara a nosotros, nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Ahora, lo que dice es, vamos a reconocer esta tierra. Es buena, no es mala la vida cristiana. Examinémosla con los ojos de Dios. Miremos sus propósitos, no lo desestimemos, no lo desvirtuemos, no mintamos al respecto. Y evitemos que los demás recordémoslo. No, sigamos. Él nos va a entregar una vida nueva si creemos en Él, si Él se agrada en nosotros. ¿Y qué le agrada al Señor? Un corazón humillado. Y por eso vuelvo y repito, no seas rebeldes. No le teman al mundo. Ay, que el mundo me va a hacer bullying, que no me va a dar trabajo, que no me va a ir bien, que no voy a tener novia si sigo siendo cristiano, dice el muchacho. O la muchacha, voy a ser la mujigata, ¿quién se va a fijar en mí? No le temas al mundo. Dios proveerá. Ahora, no temamos si alentamos y la gente siga con la reacción agresiva. Es más, si la reacción agresiva de la gente está ahí, se manifiesta por primera vez y sigue ahí, no temamos. Esperemos en la respuesta de Dios. Versículos 10 al 11 de Números 14. Esto es toda la multitud. ¿Habló o se levantó para aplaudirlos? No. Esto de toda la multitud habló de apedrearlos. Como puede ser que nos discuta, por ejemplo, en el matrimonio. Ahora todo Dios, y yo me voy de esta casa. Te voy a castigar, te voy a dejar en la pobreza. O los amigos dicen, ahora te quedarás solo, desolada, y nos vamos a burlar de ti públicamente. Entonces, ¿qué hago? ¿Me echo para atrás? No. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Se mostró ante los que creían y ante los que no. Dios se va a mostrar.
se va a mostrar en toda su gloria delante de los crédulos, de los incrédulos, de los fieles, de los infieles, de los espirituales, de los carnales. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Es por esto que yo tengo que seguir diciendo a la gente: no te equivoques, Dios no nos trajo aquí para dañarnos la vida, para amargarnos, para frustrarnos. Nos trajo para el bien. Y te lo digo para que lo recuerdes, para que te arrepientas, porque cuando el Señor se manifieste va a haber también represalia. ¿Por qué no? Porque si están viendo la verdad y la niegan, entonces Dios no puede hablar la mentira. En el caso de ellos fue gravísimo. Yo lo heriré yo los destruiré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿A ti que crees? Te pondré sobre gente más grande. Vas a vivir situaciones mejores, pero los que no creen van a sufrir. Ahora, el Señor me va a herir de mortandad y nos destruirá. ¿Sabes que a veces sería mejor que nos hiriera? Porque peor es que nosotros en nuestra rebeldía no seamos heridos y no nos arrepintamos y seamos condenados. Es que lo mejor que puede pasar en nosotros es que el Señor nos hiera, nos lleve enfermedad, a pobreza, porque comparados con, por eso, arrepentirse, aceptar que Dios es Dios, creer que Dios es Dios, me va a llevar a eternidad. Y es muy triste que nunca sufrí nada, pero en lo eterno nunca pasaré el gozo de la salvación. Así que, mientras tanto, ¿qué haremos? No dejemos de interceder por los nuestros. No creamos a lo que dicen y no dejemos de interceder por los nuestros. Pero Dios tiene la última palabra. Sí, porque ellos oraron, pidieron por ellos, pero al final, ¿qué dice Números 14, 20? Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, en mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra a la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. De los que me han irritado. Es que desvirtuar los planes de Dios y decir: no, que el Señor nos trajo aquí para infortunio, y no, para sacarnos, irrita a Dios. Y cuidado, digámoslo, deja de andar irritando a Dios, dejan de estar enojando a Dios. Esperanza. Bueno, pero ¿qué será de su descendencia? Números 14, 31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Es más, puede ser que los adultos, los que tienen niños, vean malos resultados, pero el Señor tendrá misericordia de los niños, hasta que a ellos en su edad también les tocará decidir. Aclaración importante: nosotros intercedemos, no ordenamos. Dios tiene la última palabra, pero dentro de eso la última palabra no la podemos cambiar. La palabra de Dios tiene que ser nuestra primera y última palabra. Y advirtamos a aquellos que están diciendo: para esto me metí en la vida espiritual, déjate de eso. El Señor no te sacó para sufrir, te sacó para darte libertad. No te sacó para que te vaya mal, es más, te sacó del mundo para que caminando con Él tengas vida eterna. Y qué mayor bendición que eso, qué mayor bienestar que eso. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por tu palabra hoy. Gracias, Señor, por seguir advirtiéndonos, guardándonos y llévanos a escuchar que estamos hablando de la vida espiritual. Si alguna vez hemos dicho: Señor, para esto, ni aquí ni allá, ya no me deleito al mundo, no me deleito contigo, estoy hablando mal de tu plan, porque tú nunca nos llevaste para entonces vivir mal, sino para vivir bien, para disfrutar desde ya lo que será la bendición de la salvación, porque nuestra tierra prometida está en lo eterno. Y para enseñarle a los demás, no hablemos así de Dios. Dios no desea mal para nosotros. Que el mal o que la dificultad sea el método de Dios para llevarnos a arrepentimiento es muy diferente a que sea el fin de Dios. Y Él destruirá cosas en nosotros para que busquemos lo correcto, para que nos humillemos, porque el bien es la salvación. Señor, gracias por esta palabra que hoy bendecimos de verdad, comprometiéndonos a creerla y a vivirla. En nombre de Cristo Jesús. Amén.